Gracias. Buenas tardes ya, compañeras y compañeros. Voy a dar lectura a este texto que he preparado para ustedes y que vamos a intentar se publique en nuestro órgano teórico y de difusión que se llama Tribuna Comunista. Si alguno de ustedes quiere recibir ese órgano, ese periódico, esa revista digital, basta con que nos den su correo electrónico y se los enviamos semana por semana. Sale los jueves, el jueves ya estaría con ustedes y ahí publicamos no solo lo que pensamos los mexicanos comunistas, sino también lo que piensan los comunistas de otras latitudes. Yo escribo particularmente una columna que se llama Hacia la construcción de la patria grande, porque tengo la convicción de que nuestra lucha es de todos los latinoamericanos y caribeños, no solamente de los mexicanos por un lado, venezolanos por otro, sino todos unidos, todos los latinoamericanos. En eso estamos en este periodo, pero les voy a contar de lo que sucedió en aquellos años de hace 50 o más. Empiezo desde más atrás. Mi ponencia se llama El 68 y la violencia revolucionaria, y podrá estar en sus manos si lo solicitan. El que lo solicite, tenemos algunos ejemplares al final de esto. Primero, la violencia del Estado mexicano, desatada contra el movimiento estudiantil popular de 1968, fue, para miles de jóvenes, la prueba de que, para construir una nueva sociedad justa, igualitaria, democrática y socialista, era necesario recurrir al uso de la violencia revolucionaria para derrocar al gobierno autoritario, represivo y dictatorial. 2. A partir del sexenio de Miguel Alemán, 46-52, la violencia del Estado mexicano contra el movimiento obrero se convirtió en un elemento indispensable y recurrente para imponer al naciente charrismo sindical y mantener sometidos y controlados a millones de trabajadores organizados en sindicatos corporativizados que, a pesar de todo, intentaban, cuando menos, defender las conquistas logradas en periodos anteriores. El ejército juega, a partir de entonces, el papel de policía político al servicio de la burguesía proimperialista. 3. Durante el sexenio de Ruiz Cortines, 52-58, y a principios del de López Mateos, 58-64, se produjeron, entre otros, los movimientos magisteriales y ferrocarrileros que fueron duramente reprimidos por miles de policías y soldados, llevando presos a sus dirigentes acusados del delito de disolución social. 4. El 23 de mayo de 1962 fue asesinado, junto con su familia, el dirigente campesino Rubén Jaramillo, cuando apenas unos días antes había sido recibido por el presidente de la República y había negociado la pacificación de la zona donde operaba a cambio de la solución de sus ancestrales demandas de tierra y libertad. 5. Así, a mediados de los 60, encontramos un panorama desolador entre obreros y campesinos, controlados, corporativizados, reprimidos y encarcelados, impedidos por la violencia del Estado de levantar y resolver sus legítimas demandas. Especialmente en Chihuahua, el ejército se pone al servicio de los caciques que despojan a los campesinos de sus tierras, roban sus pertenencias, violan a sus mujeres y asesinan impunemente a todos los opositores. Por eso surge la autodefensa armada que, siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana, se convierte en el Grupo Popular Guerrillero encabezado por el profesor Arturo Gámez. Este primer grupo cae combatiendo en el intento de asaltar el cuartel militar de Madera, Chihuahua. Los sobrevivientes reconstruyen el grupo y vuelven a actuar en 1967 y 1968. Sus líderes son fusilados por el ejército el 11 de septiembre de 1968. Un comercial.
entre paréntesis. En mi libro, mi primera novela que está ahí, mi última obra, narro en detalle la experiencia del Grupo Popular Guerrillero encabezado por Arturo Gámez y del siguiente grupo que le pusieron Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez, encabezado por Óscar González Eguiarte, y termino con el grupo que formamos nosotros en 1971, que se le llamó Los Guajiros, y entonces ese trabajo está ahí por si alguno se interesa en profundizar en esos detalles. Sexto, desde principios de la década del 60, aparece un movimiento estudiantil cada vez más influenciado por las ideas de izquierda, opositoras al régimen, simpatizantes de la naciente Revolución Cubana y de sus dirigentes. Desde la veterana Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FEXM, y de las renovadas Federaciones Estudiantiles de los Estados, nace la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, CENED, con la Declaración de Morelia de 1963. Su actividad empieza a sentirse no solo al interior de las escuelas, sino en las plazas públicas y al lado de las luchas obreras, campesinas y del pueblo en general. En Guerrero, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Baja California, etcétera, los estudiantes empiezan a jugar un papel cada vez más protagónico en la lucha por mejorar las condiciones de vida del pueblo y en la defensa de la educación pública. El ejército reprime directamente muchas de sus manifestaciones y encarcela a muchos de sus dirigentes. 7. En Guerrero, desde principios de la década del 60, un movimiento cívico se había manifestado una y otra vez contra las acciones de los gobiernos arbitrarios y corruptos. Varias veces había corrido la sangre del pueblo en las plazas y cada vez más los dirigentes se convencían de la necesidad de organizar la resistencia armada de las masas. El 18 de mayo de 1967, en Atoyac, Guerrero, una pacífica reunión de profesores y padres y madres de familia fue disuelta a balazos por la policía, obligando al dirigente más visible a remontarse a la sierra para no ser aprehendido o asesinado. Su nombre, Lucio Cabañas Barrientos, miembro de la Juventud Comunista de México y expresidente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Más tarde, Lucio Cabañas será el fundador del Partido de los Pobres y de su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. 8. En abril de 1968 se fugó de la cárcel el profesor Genaro Vázquez Rojas, apoyado por un comando armado. A partir de ese momento constituyó una organización guerrillera que se llamó Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR. Con un prestigio ganado a pulso en las luchas cívicas anteriores, Vázquez Rojas desplegó sus acciones con un gran apoyo popular. Sus arengas empezaron a ser conocidas en las universidades del país y en las zonas urbanas más politizadas. 9. En ese contexto, estalla un movimiento estudiantil en respuesta a la intervención brutal de los granaderos en las vocacionales 2 y 5 del Politécnico y una preparatoria incorporada a la UNAM. Se sumó a esta represión la que sufrieron los estudiantes y militantes de organizaciones políticas que recordaban el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba por Fidel Castro y sus combatientes el 26 de julio de 1953, y que decidieron solidarizarse con los politécnicos. A partir de allí, los estudiantes experimentaron diversas formas de lucha, incluyendo las trincheras con sillas, mesabancos y hasta vehículos quemados para impedir el paso de los camiones de granaderos, piedras, palos y lo más agresivo, las bombas Molotov. 10. Durante el mes de agosto del 68, la violencia del Estado se reduce y las movilizaciones pacíficas de los estudiantes crecen, hasta llegar el 27 de agosto al Zócalo capitalino con cientos de miles de manifestantes. Nosotros decíamos que éramos 300,000. No solo estudiantes y maestros, sino también obreros, profesionistas, padres y madres de los estudiantes.
Los jóvenes aprenden a evadir a los granaderos o a enfrentarse en brigadas de acción rápida que cubren toda la ciudad con sus volantes informativos y sus llamados al pueblo a sumarse para obtener la solución a los 6 puntos del pliego petitorio. Hasta el 13 de septiembre del 68, día de la impresionante manifestación del silencio, los estudiantes mantienen su actividad en la vía pacífica, o relativamente pacífica. 11. El 18 de septiembre, el Ejército Nacional toma la ciudad universitaria y las preparatorias. El 22 le toca el turno a Zacatenco y el 23 de septiembre las fuerzas represivas toman el casco de Santo Tomás. Ahí los estudiantes resisten varias horas hasta que son desalojados. Las vocacionales han corrido la misma suerte. Los dirigentes estudiantiles, no solo los del Consejo Nacional de Huelga, CNH, sino los miles de dirigentes de escuelas y coordinadores de brigadas, sienten una gran responsabilidad ante esta situación y buscan la solución, la salida pacífica ante el despliegue de tanta violencia del Estado. 12. Estaba el CNH buscando la negociación con los representantes del gobierno cuando sucede la matanza indiscriminada del 2 de octubre en Tlatelolco. Los pocos grupos estudiantiles radicales que se estaban organizando para responder con armas a las agresiones de los granaderos o los policías jamás calcularon el grado de violencia que iba a ejercer el Estado contra la masa estudiantil y el pueblo que los apoyaba. Pero eso les dio a muchos la medida de lo que se necesitaba para desarrollar la violencia revolucionaria contra el régimen. 13. En Tlatelolco fueron asesinados muchos estudiantes, trabajadores, amas de casa, niños y ancianos. Pero, por otra parte, ahí nacieron muchos guerrilleros que después de reflexionar, planear y organizarse, aparecieron realizando expropiaciones bancarias para comprar armamento, vehículos, casas, alimentos, ropa y medicinas, para mantener combatientes profesionales y desarrollar la guerra de guerrillas rural y urbana. Después se conocerán con nombres específicos, como los lacandones, los guajiros, a los cuales yo pertenecí, los procesos, también pertenecí al principio en ellos, los comandos armados del pueblo y el Frente Urbano Zapatista, que se sumarán a los sobrevivientes de Chihuahua y de Guerrero, y a los del Movimiento de Acción Revolucionaria, entrenado en Corea del Norte, al Frente Estudiantil Revolucionario de Jalisco, a Unión del Pueblo, a los sonorenses de las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución, a las Fuerzas Armadas de Liberación del Noroeste del país y a la Liga de Comunistas Armados de Nuevo León, entre otros. 14. Uno de los argumentos más contundentes que proclamaron los grupos guerrilleros de los años 70 para justificar el uso de las armas para cambiar el sistema fue la matanza del 2 de octubre. Muchos grupos que resistían a iniciarla llegaron todavía confiados a la manifestación del 10 de junio del 71 en San Cosme, en el DF. Allí conocieron a los Halcones, un grupo paramilitar de reciente creación, especialmente preparado para atacar manifestaciones opositoras al gobierno. En aquella ocasión, los Halcones dejaron un saldo de muertos y heridos suficiente para poner a pensar a los futuros guerrilleros. 15. La historia posterior va a desembocar en la creación de la Liga Comunista 23 de septiembre, organización que logra coordinar a la gran mayoría de los grupos guerrilleros del país, con excepción del Partido de los Pobres, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, FRAP, y el Frente de Liberación Nacional, entre otros. 16. Contra la Liga y los demás grupos guerrilleros, el Estado crea la tenebrosa Brigada Blanca, que deja un saldo de miles de mexicanos torturados, más de 1000 desaparecidos, cientos de ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos con juicios amañados y el terror desatado entre poblaciones enteras. 17. Por este terrible saldo de crímenes de lesa humanidad y de víctimas inocentes,
urge la instalación de un Tribunal Popular Nacional y la constitución de una gran comisión de la verdad que reivindique la participación de los luchadores sociales orillados a tomar las armas y castigue a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad, que violaron de mil maneras el Estado de Derecho y las leyes internacionales de la guerra. 18 y final. Conclusión. Las grandes movilizaciones estudiantiles y populares de 1968 crearon una conciencia antigobiernista que en muchos de los casos desembocó en la organización y actuación de grupos guerrilleros que buscaban el cambio de régimen y el establecimiento de una sociedad justa, libre y democrática. Nosotros hablamos en números redondos de 3,000 jóvenes armados en ese periodo, pero pueden ser más. Sus objetivos no fueron cumplidos en aquel momento. La democracia electoral, que se inició con las reformas del 76 y 77, tuvo este 1 de julio una primera victoria y debe reconocerse en ella la participación de miles o millones de mexicanos que desde su trinchera social, política, sindical, campesina, estudiantil o guerrillera aportaron su sangre y su vida y serán recordados por el pueblo de México y las futuras generaciones de luchadores sociales y políticos. La siguiente victoria ya está fraguándose, sin duda. Gracias. Bien, antes de dar la palabra a todos ustedes, desafortunadamente no vino el otro ponente que iba a hablar sobre una retrospectiva del movimiento estudiantil a la que en gran parte ya se refirió aquí el compañero, ¿no? Y algunos detalles ya los hemos tocado en las dos anteriores conferencias que hemos dado, la de hace 8 días y de hace 15 días. Entonces solamente queda que si ustedes quieren hacer preguntas o aclarar algunas cuestiones o precisar algunos puntos que tendrían que darse, yo quisiera nada más detallar de que el movimiento estudiantil del 68, ya se ha dicho, no surge así de momento, es parte de un proceso que viene de años, como en parte lo señaló el compañero. El estudiantado mexicano ha sido uno de los sectores más luchadores de este país desde tiempos atrás, desde la lucha por la reforma universitaria, por la autonomía en el 29, las luchas de los 40, y siempre ha estado conectado con las luchas del pueblo. El estudiantado ha demostrado una gran versatilidad, un gran compromiso. Un revolucionario, Vladimir Lenin de Rusia, al referirse a los estudiantes, les llamó la caballería ligera de la revolución o la avanzadilla de una revolución. Ellos son la caballería ligera porque el gran batallón de misiles con toda su fuerza es la clase obrera, son los campesinos, es el pueblo mismo. Pero el estudiantado es como que una avanzadilla que va anunciando lo que viene. Y en México ya lleva varios años anunciando lo que viene el movimiento estudiantil. Lo anunció en el 68 y desde antes. Entonces sigue teniendo una gran energía de lucha a ese sector. Y muchos de ellos se han convertido en líderes políticos de diversas organizaciones. Fueron dirigentes estudiantiles, son actualmente participantes dentro del proceso que está llevando a cabo. Fueron estudiantes líderes guerrilleros como Lucio Cabañas, como Genaro Vázquez. El mismo Andrés Manuel, por ejemplo, él fue estudiante de ciencias políticas y hoy es el presidente electo. Y muchos así que han estado, han jugado un papel muy importante, más allá de las diferencias y los enfoques que pueda haber sobre la lucha y las formas de lucha que tengan que asumirse en este país. Cuando se trata del cambio social, yo creo que todos tenemos alguna contribución
alguna forma, aunque tengamos divergencias en el camino, ¿cómo lo vamos a abordar? Unos prefirieron, como lo señala el compañero, la lucha armada, otros buscaron la vía pacífica y el terreno electoral. Las luchas que asume en un momento dado el pueblo nos va marcando la misma lucha de clases que se está dando, el mismo contexto social en el que vivimos, y va variando. Entonces, el estudiantado, pues, ha sido una fuerza perenne de lucha en este país, y lo seguimos viendo en estos días a partir de la desaparición de los 43, la lucha de los universitarios y politécnicos, unos por su congreso y el respeto a las formas de organización, otros en contra del porrismo. Sigue dando batallas el movimiento estudiantil, ¿no? Y entonces, por eso fue un gran protagonista hace 50 años, en el 68, y quizás muchos de los que están aquí presentes jugaron ese papel seguramente. Entonces yo quería decir nada más eso, entonces damos paso a las preguntas que puedan hacer todos ustedes. Adelante. Sí, buenos días compañeros de Buzón Ciudadano y a José Luis, el maestro. Yo creo que el contar con la presencia de un destacado luchador social que a lo largo de 50 años se ha mantenido en diferentes trincheras de la izquierda es algo muy importante y significativo, porque demuestra que los cimientos de la izquierda, aun cuando tengan diferentes vertientes, se mantienen cuando tienen como principio el origen de la teoría revolucionaria de Carlos Marx, de Federico Engels y de Lenin. Yo quería hacer la siguiente reflexión con el compañero José Luis. Si bien es cierto que el tema es el 68, evidentemente que la lucha armada en nuestro país abrió las posibilidades de una ampliación democrática. Aparentemente es una contradicción, pero el hecho de que muchos jóvenes tomaran las armas permitió abrir la brecha para la democracia electoral que hoy estamos empezando a iniciar, porque evidentemente el periodo de transición hacia la democracia no la ha disfrutado México. Entonces, en este sentido, sí sería importante que se pronunciara algún grupo de compañeros por la creación de un museo o una casa donde se pudiera aglutinar toda esa experiencia de caídos en la lucha, y que si bien hoy en la Cámara de Diputados se le rindió homenaje a los estudiantes del 68, no se les ha rendido el justo homenaje a todos los luchadores que expusieron directamente su vida por conseguir un país más democrático. Y por otro lado, pues no sé si existe algún estudio que nos indique exactamente o más aproximadamente cuántas bajas de jóvenes existen del movimiento guerrillero en México. Sí, vamos a dar paso a otras intervenciones y al final se contesta, ¿no? Sí. Bien, nada más quería recordarles, va a pasar ahorita una compañera a la cooperación acostumbrada. Ya saben que los recursos que aquí podemos y que aportan ustedes son para seguir sacando propaganda, nuestros volantes, seguir haciendo difusión y de este círculo, y para que mantengamos pues el trabajo que hemos venido realizando. Ahorita pasa la compañera. Mientras tanto, hay una pregunta más o intervención. Adelante, compañero. Muchas gracias. Me quedé pensando, salieron unos artículos en Contralínea hace tiempo de un guerrillero que apresaron después ahí en San Cosme, donde hay unos restaurantes chinos, y me dejó impactado ese relato. No sé si lo haya usted leído. A mí lo que siempre me he preguntado
sino independientemente de todos esos sueños que siempre se han tenido como estudiante o como precursor de movimientos sociales, cuando se agarraron las armas por las circunstancias estas, y usted fue una persona que lo vivió, lo experimentó, la pregunta es, siempre se decía que las condiciones estaban dadas, y entonces esas condiciones estaban dadas, el pensamiento de ese joven en ese momento toma las armas y se va a varias partes, independientemente de que de Lucio Cabañas, por ejemplo, pues matan ahí en una manifestación a varios profesores y ve que ya no hay, pues esto no tiene remedio, toma las armas, ¿no? Pero los otros luchadores que toman esas armas pensando en que las condiciones estaban dadas y el pueblo se iba a levantar, porque ya en alguna forma se había hecho trabajo en fábricas, y aquí un compañero precisamente que estuvo en esa propaganda para informarle a los trabajadores, se reía y yo le reclamé, le dije, oye, ¿por qué te ríes? Esto es serio. Entonces dice, ¿cuántos crees que fuimos y cuántos convencimos de trabajadores? Allá por cuando Vallejo era una zona industrial importante, etcétera. Y yo le dije, pues 500, ¿no? 50, no, se seguía riendo, ¿no? Y a mí me seguía entrando el coraje, le decía 200, dice, no. Y así, y me dice, y le digo 10, dice, no, menos. Me dice, 1, y anduvieron en la propaganda, ¿no? No sé si al mencionar a Lenin o a Trotsky o a Marx influía en no participar, porque pues aquí tenemos otros héroes que son ejemplo, ¿no? Por eso la marcha esa del silencio, se quitaron ciertas figuras porque los trataban de comunistas, ¿sí? Ahora no somos comunistas, pero somos extremistas, ¿sí? Eso es un peligro porque estamos en el extremo, terroristas, ¿no? Y que no entendemos el progreso de este mundo. Cierto, y la pregunta también sería otra pregunta, en este tiempo de robots, donde propiamente al trabajador se le está haciendo fuera en ciertas áreas, ¿qué influencia tiene en la gente? Porque yo sí las veo, independientemente de que ha habido manifestaciones de jóvenes que me dejaron convencido. Por ejemplo, en la elección esta pasada participó mucho joven, porque ya traíamos el 132 también, aunque efímero o lo que sea y se quiera criticar, pero fue una razón espontánea que tuvieron para hacerlo, ¿no? Y yo jamás había visto manifestaciones contra un candidato, y esas manifestaciones eran contra Peña Nieto. O sea, yo siempre lo trato de entender y no sacar de contexto las cosas y verlo como los movimientos sociales que son de la gente que ya está hasta la madre, ¿sí? Y eso fue también lo que de alguna manera propició que López Obrador ganara, porque hubo en cantidad de jóvenes que participaron, ¿sí? Y fui testigo presencial de ello, porque ¿para qué le platico más? Si le digo, no estaba yo enfermo, me levanto cuando dicen, yo no lo podía creer cuando sale, fue primero, hasta se me hace su nombre tan importante que fue, Meade, cuando ya perdimos, ¿no? Y yo estaba en la cama, enfermo, y quito la televisión, dije, esto no lo puedo creer, y pongo Radio Educación, y al ratito dice, López Obrador va para el centro porque ha ganado, va para el Zócalo. Y dije, esta no me la pierdo, y me voy al Zócalo, ¿sí? Y nunca vi algo de felicidad, vamos, vi mucha felicidad en la gente, muchas expresiones de felicidad, de esperanza, baile, de todo tipo, y varias, para no seguirle alargando, varias experiencias que tuve ahí, pero esa es la pregunta, ¿no?
¿Qué tanto las condiciones se dice que estaban dadas, no estuvieron dadas? La gente no participó en realidad, posiblemente en los pueblos lejanos sí, pero en la ciudad, excepto los robos que hubo de bancos y etcétera, ¿no? Sí me gustaría saber su opinión de una gente que estuvo viviendo ahí y que de alguna manera yo creo que a estas alturas, independientemente de que tengamos esperanza en la elección, sí hay, yo creo, cierto sabor amargo, porque está lo de la guerrilla esta de 23 de septiembre, está lo de Madera, pero parece que todavía no despertamos. Eso no quiere decir que tenga que agarrar las armas, eso no quiere decir que tenga que ser violento, pero sí una educación tal que sepamos cuál es el origen de nuestra desgracia, que yo no creo que sea la hueva. Gracias. Sí, antes de dar la palabra al compañero, aquí es el ponente, trae también es un comercial, uno de sus libros que habla sobre el movimiento, está ahí en la mesa. El precio cómodo para Buzón Ciudadanos de 150 pesos, me acaba de decir el compañero, ¿verdad? Y con credencial del INSEN igual. Bueno, entonces ahí está el libro para que quien desee lo pueda adquirir y le damos la palabra aquí al compañero. Soy Arturo Noriega. Algunos años fui maestro de la Universidad de Guadalajara, periodista del Universal. Alguna vez denuncié que si Pemex seguía tirando al drenaje la gasolina ahí en Guadalajara, iba a provocar una tragedia. La tragedia vino en el 92, un 22 de abril, y hubo muchos muertos, muchísimos muertos, ¿no? Pero ese es el gobierno, siempre ha sido, siempre ha pisoteado, ha hecho lo que ha querido, ¿no? Yo alabo, y respeto la formación de los grupos guerrilleros. Otros tenemos otros frentes, no todos tenemos, estamos en lo mismo, ¿no? Vimos España con gobiernos socialistas, vimos Francia con François Mitterrand, con gobiernos socialistas, y hoy, el día 1 de julio, hemos visto una verdadera revolución pacífica. Hay que recordar nomás dos datos. Cuando entra Peña Nieto al poder, a la presidencia, el PRI tenía 27 gobernadores y controlaba la Cámara de Diputados y de senadores. Ya no digamos la Suprema Corte, ¿no? Esos son paleros, siempre han sido paleros del PAN y del PRI, porque siempre han puesto a los ministros. Ahora que no tienen el control de las dos cámaras, ni la presidencia, y que ahora tienen solamente 12 gobernadores, la pregunta es, ¿cómo podrán llegar de nuevo al poder? Ya no, se les acabó. Y en forma pacífica. ¿Somos de izquierda? ¿Quién sabe? ¿Somos de centro izquierda? No sé. ¿O somos de centro nomás? No a la derecha, pero un centro coquetón rumbo a la izquierda, ¿no? O sea, porque mucha gente le tiene miedo a la palabra izquierda, ¿no? Ya no digamos comunismo, ¿no? ¿Vamos realmente a una sociedad comunista? Mencionó por aquí el compañero, los robots, en 10 años está comprobado, van a desplazar a los obreros en las grandes fábricas del primer mundo. Eso ya lo vamos a ver. Viene la sociedad del ocio. La pregunta es, ¿cómo vamos a tener los ingresos? Si ya los obreros, robots, van a trabajar por nosotros. ¿Cuál va a ser el papel del ser humano? Ya sabemos que dentro de 30 años, bueno, en el 2050, todos los vehículos no podrán usar gasolinas, sino serán eléctricos. Entonces viene una revolución increíble, ¿no? La pregunta, ¿qué seremos capaces de hacer con este nuevo gobierno? Si lo dejamos solo, quién sabe qué pase. Pero si nosotros seguimos empujando la destrucción de este sistema, empezando por el ejército,
que es parte son los parásitos que asesinan, que violan, masacran. Lo han documentado muchísimos periodistas. El ejército llega a 1 o 2 pueblos o rancherías, matan y violan con total impunidad, ¿no? ¿Cuál Estado de Derecho si lo destruyeron estos? Hay una impunidad brutal, ¿no? Sabemos que la corrupción, ¿qué son? ¿500,000 millones de pesos? ¿O de cuánto es la corrupción? La pregunta está, si de cada 100 jóvenes solamente 18 llegan a la universidad y al 82% los tiramos a la basura, ¿cómo rescatar a esos jóvenes para provocar la revolución de aquí, de la inteligencia, del conocimiento, ¿no? Tenemos muchísimo que hacer, pero demasiado, ¿no? La pregunta es, ¿seremos capaces de realmente estar empujando, chingando la madre diario para que el nuevo gobierno no se nos vaya por otro lado? Hay gente de la izquierda radical que dice que López Obrador no es más que un pipo pelele o que es parte del sistema y que está haciendo el juego, ¿no? No caigamos en el juego. Hay muchas formas, hay gente que realmente sí cree sin ser de izquierda real. No necesitamos ser de izquierda, tenemos que enterrar al PRIAN, eso sí, clarísimo lo tenemos que enterrar, ¿no? Ya vemos que la encuesta esta nos la están boicoteando todos los medios, empezando por Loret de Mola, Leo Zuckerman, toda esa bola de chayoteros. Conozco perfectamente el sistema, estuve en el Universal, estuve en Notimex, que era la agencia oficial del gobierno, estuve en Ovaciones. Sabemos cómo nos dan dinero, cómo nos compran a los medios, ¿no? Termino con algo. Por favor, ustedes lo saben, viene la renovación de las concesiones a la radio y la televisión. Aguas. Los que tengan contacto con López Obrador, tenemos que decirle, esas concesiones se tienen que democratizar. Quizás no se las podemos quitar o no debamos quitárselas a Televisa y a toda esa bola de pillos, ¿no? Pero de todos los noticieros, estos programitas de comentarios, de discusión política empresarial, ¿por qué no el 20%, el 30% de esos programas pasen a la diversidad intelectual, de otras formas de pensar y quitar el chayote, ¿no? La forma más humillante de comprar a los medios, ¿no? Por favor, es importantísimo esta oportunidad que tenemos de reflexionar, de provocarnos con esta consulta que hay ahorita en estos momentos. Pues es una consulta de nosotros. ¿Qué les importa a esos 50 hombres más ricos del país que siempre imponían al presidente en turno? Por eso le reclamaron a López Obrador, señor, ahora que entre, ¿nos va a quitar los impuestos? Señores, ustedes no me ayudaron, no me apoyaron. Ustedes fueron el grupito, los traficantes del poder que no querían que llegara. Y ahora me están pidiendo eso y me piden y exigen que el programa del gobierno de los 50 hombres más ricos debe ser el que funcione. Y les digo bien claro ahí en la reunión, ustedes son los traficantes del poder, no nos hagamos. Nos ganó un proyecto de nación que es del pueblo, no es el de ustedes. Y si quieren imponer el de ustedes, en 6 años, con mucho gusto, váyanse a una elección y se lo ganan, impongan su programa. Hoy es un programa del pueblo y esa consulta popular, si es Texcoco o es Santa Lucía, bueno, hay que dejar, qué bueno que ahora podemos opinar. Hay mucho que hacer. No nos quedemos encasillados en Marx o en una serie de intelectuales de la izquierda o del centro, o este mismo François Mitterrand sale de la presidencia de Francia y se va a vivir al mismo departamento en el que vivía. Tenemos que buscar a ese tipo de hombres. Aquí
se van a la Casa Blanca y quién sabe cuántas, o el López Portillo que se fue a un ranchito acá o un castillo allá en España, ¿no? Esos son los prianistas. Tenemos que crear los nuevos hombres, hombres honestos, decentes. No me gusta la palabra decentes porque se presta a la derecha, ¿no? En fin. Sí, bien. Rogamos que se centren en el tema, por favor, compañero, para que puedan intervenir y precisar. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Felicitarle por su presencia y compartir aquí sus experiencias. Algunos puntos de reflexión. El movimiento estudiantil, como dicen, se ha nutrido de ejemplos de la historia de México, desde la misma colonización, la conquista primero, la imposición de ideas, costumbres y valores que no eran propios de nuestra, digamos, mexicanidad, que se fraguó a través del contacto con el ambiente, con la ecología. La forma de vivir y de entender la vida aquí en nuestro país y anteriormente en el Anáhuac, teníamos otros valores. Llegaron otros, algún tiempo le dijeron el encuentro, pues ¿cuál encuentro, no? Porque fue a base de sangre, lágrimas, de sacrificios, de pérdida de identidades, pérdida de formas de vida, ¿no? Entonces, la reflexión va en este aspecto. ¿Hasta qué punto los estudiantes realmente conocen o se les proporciona herramientas para conocer la historia, ¿no? Desgraciadamente, muchas de las ideas que se transmiten en las escuelas, en las universidades, en centros de investigación, y no se diga en la actualidad, ¿no?, en las redes, son valores que son ajenos a nuestra realidad. Por ejemplo, se habla de robótica, está bien, quizás sea el futuro, pero si vamos a comunidades o vamos a mercados públicos, yo no me imagino en 20 años un robot comprando en el mercado, ¿no? O sea, de veras, es cierto, vamos para allá, porque mucho de la campaña de este señor Ricardo Anaya, que no pegó, era eso, de que López Obrador reflejaba el atraso y que no reflejaba las aspiraciones de futuro y de mejoría. Entonces, este modelo de enseñanza realmente estamos estudiando, como dice el licenciado López Obrador, cómo generar fuentes de empleo con lo que tenemos, con las industrias, con los bienes de la minería, de la petroquímica. Realmente está estudiando el estudiante actual cómo cubrir esas necesidades. Por ejemplo, el servicio médico del Seguro Social, de veras que cada vez que se inaugura un hospital, es un fracaso de la medicina. Estamos reparando, ¿sí?, o se intenta reparar cuerpos humanos que se están enfermando, se están desgastando, se están deteriorando en esta forma de vivir. Y cada vez se hacen más hospitales y no alcanza un presupuesto. Se menciona la epidemia de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión. Muchas de esas enfermedades son producto de la forma de vivir. Realmente lo que se enseña en las escuelas obedece a las necesidades de nuestro país, o son modelos. Por ejemplo, este señor Gurría, que vino a decirnos que todo está muy bien, es un servidor, ¿sí?, de esas clases dominantes que imponen sus necesidades mundiales. Ellos dicen qué se hace, dónde se hace, dicen que el aeropuerto está bien ahí. Bueno, este señor, ¿quién es? Es producto de ese grupito de Serrapuche y de Cedillo, todos los que llevaron a este fracaso del modelo neoliberal en México. Y actualmente, ¿qué está pasando? Y vienen a aplaudirse entre ellos, ¿no? Como dicen, es un club donde todos se aplauden, todo está muy bien, pero la realidad de nuestro país es otra, ¿no? Entonces, ese sería un punto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esta nueva reforma educativa o nuevo proyecto que impulsa el compañero Andrés Manuel realmente se vaya a las necesidades de resolver problemas del país, ¿no? O sea, esas necesidades del estudiante crítico, del estudiante científico y del estudiante popular, que eran las demandas del movimiento estudiantil de los 60, de los 70. Recuerdo las casas de estudiantes, que dimos la lucha en los 70 cuando el movimiento se diluyó, ¿no? Y después volvió a resurgir con movimientos guerrilleros, como tomas de fábricas, la democratización de los sindicatos. Entonces, yo creo que el movimiento estudiantil ha estado presente en diferentes formas de lucha, pero ahí ha estado, ¿no? Y en segundo lugar, para terminar,
¿Qué se necesita para realmente capacitar esta clase o este grupo dirigente? Porque recordemos que Francisco Villa y Emiliano Zapata llegaron al Palacio Nacional. Fueron necesarios, indispensables y determinantes en el movimiento armado. Pero cuando se trataba ya de organizar, ¿dónde quedaron? Cada quien se fue a lo que ellos sabían hacer. Y otra vez volvieron a tomar el poder esas élites que, como ellos dicen, sí saben gobernar, ¿no? Entonces dicen que López Obrador no sabe gobernar, el PRI sí sabe gobernar, el PAN sí sabe gobernar, pero miren la desgracia que estamos, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita, no? Porque muchos movimientos progresan, avanzan y a veces triunfan, pero al final llega la clase dominante, llega la burguesía y otra vez se apropian de los movimientos. Gracias. Bueno, el último, rogamos se centren en el tema de la represión y la reacción de los estudiantes de manera violenta en el 68. Sí, por favor. Compañeras, compañeros, no era mi tema, no era el tema sobre el cual quería hablar, pero ya que mencionaron la cuestión de la robótica y sus efectos sobre el empleo, realmente yo he leído algo al respecto, es alarmante. En las siguientes décadas, el desempleo tecnológico, que así se llama, cada día se va a ir agrandando cada vez más. No sé si ustedes se pusieron a pensar, no hay manera de absorber ya a muchos desempleados hoy en día. Lo que hubiera solucionado el problema es el proyecto comunista, ahí sí no hubiera habido problemas, ¿verdad? Aquella que imaginaba Marx, que las personas iban a sentarse a discutir sobre filosofía, sobre arte, etc. Por primera vez es posible, pero ustedes ya saben que estamos en un régimen capitalista, normalmente todo eso se va a ir a la acumulación, y como esto es ustedes saben, el régimen capitalista consiste en un régimen de competencia entre las distintas empresas, sin que nadie intervenga o pueda intervenir para imponer una racionalidad. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero en todo caso, el hecho es que ya no se puede absorber una gran masa de desempleados. Lo otro que quería decir es que estamos viviendo momentos históricos. Supongo que todos estarán de acuerdo en eso. Hay transformaciones que están causando que las clases sociales, los grupos sociales, se agudicen en sus luchas. Eso que se hablaba hace pocos meses, que no se llamaba así, pero en realidad consistía en la conciliación de clases. Vamos a tener un partido que agrupe a los empresarios, que agrupe a los trabajadores, a los campesinos. Esa conciliación de clases está saltando por los aires. Cualquiera que quiera ver, se da cuenta que hoy en día las posiciones de los empresarios, por ejemplo, en torno al aeropuerto, se están decantando, se están manifestando con mucha claridad. Eso me parece interesante. No hay tal conciliación de clases, o sea, ese proyecto imposible de que vamos a hablar con esto y con aquello, porque son nacionalistas, porque en realidad no podemos aliarnos con ellos. No existe eso. O sea, los intereses de los grupos son antagónicos. Y me gusta que eso ocurra, que aparezca el señor Carlos Slim planteando una posición clara con respecto al aeropuerto. En fin, a comienzos del siglo pasado, en un momento de derrota del partido de los bolcheviques en aquella época, Lenin escribió un texto que quedó para la historia, como tantos otros que escribió,
Bueno, las obras completas de Lenin son como 40 tomos. Pero bueno, uno de ellos se llamó ¿Qué hacer? Y aunque no sea el mismo ambiente, me parece que valdría la pena saber o que nos reuniéramos, que discutiéramos qué hacer hoy día. Queremos impulsar este movimiento, estas transformaciones. Lenin hubiera estado de acuerdo que los grupos de mayor izquierda apoyaran a este gobierno en las medidas que se están planteando, pero la verdad es que no veo claro que sepamos exactamente qué hacer en este momento. ¿Dónde vamos a apoyar? ¿Cuál va a ser nuestra posición frente al Tren Maya? Mañana vamos a saber qué pasó con esta consulta. Esperamos que el proyecto del nuevo aeropuerto sea derrotado definitivamente, pero hay mucha gente que está votando por el nuevo aeropuerto. Eso es preocupante, muy preocupante. Mucha gente está votando por ese proyecto. En fin, resumiendo, valdría la pena que los interesados nos reuniéramos y llegáramos a un mínimo acuerdo, a unos puntos básicos sobre qué vamos a hacer a corto plazo, qué vamos a hacer con relación a tantos proyectos que se están planteando por el nuevo gobierno. Yo no planteo de ninguna manera que vamos a apoyar todo lo que el nuevo gobierno dice. Yo mismo estoy en contra del Tren Maya, por decir algo. Yo rechazo el Tren Maya. No quiero meterme en discusiones, pero bueno. Me gustaría que tuviéramos esa claridad. Eso es todo. Gracias. Bien, ahora le damos la palabra al ponente para que conteste las preguntas, porque además fueron intervenciones, ¿no? Las preguntas sobre el tema, ¿no? Sí, por favor. Adelante, compañero. Y muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Que en realidad pues, las preguntas fueron pocas, pero sí hay. Por ejemplo, nos preguntan cuántas bajas, el primer compañero que intervino. Y según nuestros cálculos, porque del año 90 para acá, o sea, ya 28 años, nos hemos estado reuniendo los sobrevivientes de la guerrilla de los 60 y 70. Hemos creado centros de investigación sobre nuestra historia particularmente. Y del 2000 para acá hemos realizado muchos encuentros físicos de compañeros guerrilleros, de sobrevivientes de la guerrilla de todo el país. Llegamos a tener 5 encuentros importantes. Y en todos esos momentos, y en otros muchos más, fuimos sacando cuentas según las listas que cada quien tenía de sus grupos guerrilleros en los que había participado, sus bajas, sus desaparecidos, sus sobrevivientes intactos algunos, y la cuenta así global, redonda, para no ir a detalles, es que tuvimos 1000 muertos, 1000 desaparecidos y 1000 que sobrevivimos. Y andamos muchos de ellos en actividad. Algunos de los sobrevivientes se pasaron al enemigo de los 80 para acá. En los 90 ya veíamos a compañeros fundadores de grupos guerrilleros o de la Liga, por ejemplo, asesorando a Carpizo, asesorando a Cedillo, asesorando al PAN, a los panistas, en fin. Pero son poquitos, afortunadamente. En Guadalajara nos reunimos en 2004 alrededor de 100 exguerrilleros, la mayoría de Guadalajara. El compañero que me habló de Guadalajara me recordó muchas de estas cosas, Arturo Noriega, porque allí se dio un movimiento guerrillero inicialmente de masas. Allí existía en la Universidad de Guadalajara un grupo gangsteril, así como en la CTM hay sus grupos gangsteriles, también acá
para controlar el movimiento estudiantil estaba la Federación de Estudiantes de la Guadalajara, la FEG, y no soportaba, no toleraba ninguna oposición. Ellos ponían los presidentes de las sociedades de alumnos, todos los comités de las escuelas, las prepas, las facultades, y cualquier oposición la tomaban como si fuera un enemigo de guerra y los golpeaban o los mataban. Y en ese proceso de resistencia de algunos grupos de izquierda, los jóvenes comunistas, los jóvenes espartaquistas, jóvenes gabaristas que fueron surgiendo después de la mitad de los 60s, se fue formando allí una resistencia muy activa, y en el barrio de San Andrés sobre todo se formó a partir de una pandilla que se llamaba Los Vikingos, se formó un grupo que empezó a querer tomar las direcciones estudiantiles de las prepas y las facultades, de ganarle las elecciones a los de la FEG y tener las presidencias y las sociedades de alumnos en sus manos, y entonces se enfrentaron a la FEG. Y en ese enfrentamiento, el 29 de septiembre del año 70, al estar realizando uno de esos mítines electorales en el Politécnico, llegó el dirigente máximo de la FEG, el presidente Medina Lúa, con sus pistoleros, y llegó disparando a la asamblea que estaba ahí reunida. Le dio a varios compañeros, mató a 2, 3 y hirió a muchos, pero algunos de los compañeros que ya tenían armas, que ya se habían puesto su pistolita 22 en el cinto, le atinó de cerca a Medina Lúa y lo mató. Bueno, no murió en el instante, sino que quedó herido. Echeverría mandó un avión especial por él, se lo trajeron a México, lo atendieron, lo trataron de salvar y murió. Y ahí, en ese enfrentamiento, nace el Frente Estudiantil Revolucionario, un grupo de estudiantes de esos que estaban promoviendo la lucha electoral contra la FEG en las escuelas, se arman y van pasando gradualmente a la clandestinidad de acuerdo a las necesidades que tenían. Entonces el FER se convierte en una organización guerrillera que dirige masas estudiantiles. Claro, ese primer empuje del FER dura un año, después se empieza a debilitar y se van reduciendo a pequeños grupos clandestinos. Pero lo de Guadalajara me recordó eso, y el encuentro que tuvimos en 2004 allí en la Primavera, un campo que está allí cerquita de Guadalajara, y donde tratamos de buscar esa cifra de caídos, de desaparecidos y de bajas, y les doy esa cifra: 100,000 muertos, 1,000 desaparecidos, 1,000 sobrevivientes, entre ellos está su servidor. Entonces no fue un movimiento tan grande como en otros lugares. En Colombia, por ejemplo, 14,000 hombres armados estuvieron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, hasta hace poco que ya entraron en un proceso de pacificación, entregaron las armas, se registraron como partido político y están tratando de adoptar ese camino de las elecciones pacíficas, pero desgraciadamente se están encontrando con que el gobierno está cazándolos prácticamente y va acabando con los principales dirigentes en los lugares donde los encuentra. Muchos de ellos, ya una gran cantidad, 2,000, 3,000, de estos que se pacificaron, entre comillas, volvieron a tomar las armas, no las que entregaron a la ONU, sino otras armas, y ya están otra vez en el monte, porque no quieren que los maten así tan fácilmente, ¿no? Quieren entregar su vida, pero luchando. Y entonces esos procesos de pacificación no son tan sencillos. Acá, afortunadamente, en 1978, el 1 de septiembre, López Portillo, en su informe del 1 de septiembre, anunció la posibilidad de dar una amnistía general a todos los que habíamos estado en el movimiento armado
hasta ese momento, y los diputados, la mayoría priistas en esos periodos, aprobó rápidamente la ley de amnistía y muchos regresamos a la vida pública. Mi regreso fue casi directamente al Partido Comunista Mexicano, donde había estado participando, y entonces a partir de allí fui también miembro del Partido Socialista Unificado de México, que es con el que se fusiona el PCM, y fui candidato a gobernador en Baja California, candidato a presidente municipal en mi tierra, en Mexicali, y después, o en medio de todo eso, candidato a diputado local, a diputado federal, aunque no ganábamos, pero bueno, ya estábamos en la batalla. Y entonces, la siguiente pregunta que me hace otro compañero es si las condiciones estaban dadas para que triunfara la lucha guerrillera en aquellos momentos. Y yo reconozco, como lo hemos reconocido desde hace más de 40 años, muchos de los que participamos en aquel momento, decimos claramente que las condiciones no estaban dadas. Arturo Gámez, en sus 5 resolutivos del segundo encuentro en la Sierra de febrero de 1965, repite algunas afirmaciones, algunas teorías de los revolucionarios cubanos, principalmente el libro Guerra y Guerrillas del Che Guevara, en donde dice que si las condiciones no están dadas hay que crearlas, es decir, las condiciones subjetivas y las objetivas las puede crear la guerrilla, y con eso, o cuando menos eso, trataron de sacar como lección de la Revolución Cubana, pero si todos recordamos, allá había 7 millones de habitantes, había 6 millones de pueblo pobre, explotado, muerto de hambre, y un puñado de norteamericanos dueños de todos los medios de producción de la isla, los ingenios, los bancos, la luz eléctrica, los teléfonos, y entonces ese pueblo estaba preparado para seguir la orientación no de una guerrilla, sino de un ejército revolucionario, como fue el que se formó con Fidel Castro y el Che Guevara a la cabeza. Pero ahí había una diferencia abismal. Acá nosotros teníamos millones de ciudadanos en este país, 31 estados y un distrito federal repartido con 2,000 municipios, y entonces no era igual ni el territorio, ni la población, ni la experiencia de lucha en que nosotros participamos. Y realmente lo que sucedió con nosotros, los guerrilleros de los 60s y 70s, es que si bien surgimos de movimientos sociales o movimientos estudiantiles grandes, amplios, rápidamente nos fuimos reduciendo a pequeños grupos clandestinos de 5, 10, 15 gentes. La Liga lo más que tuvo fueron 500 hombres armados, repartidos en todo el país. Entonces éramos muy pocos en relación a la población en general y en relación al ejército, al enemigo que teníamos enfrente. Entonces no estaban las condiciones dadas para una guerra revolucionaria de todo el pueblo, que eso es lo que buscábamos. No pudimos levantar al pueblo. Algunas experiencias podemos decir que sí lo lograron, pero en sus pequeños territorios, como Lucio Cabañas, que duró bastante tiempo levantado en armas, dando batallas contra el ejército, realizó varias emboscadas, y llegó a reunir a 200, 300 hombres en su brigada campesina de ajusticiamiento, armados, pero muy localizados por el ejército. Hacia allá se fue en 1973, 74, la gran mayoría de los hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros decíamos que tenía 50,000 hombres armados, siguiéndole la pista, tratando de cercarlo, y por eso nosotros hacíamos acá en las ciudades actividades para que el ejército se dispersara y no se concentrara en un solo lugar. Pero ni eso pudimos evitar, y entonces Lucio Cabañas fue cercado en sus lugares de operación y aniquilado. Al final él muere el 2 de diciembre del 74, que es la fecha en que la que yo tomo como el día en que decido romper teórica y políticamente con la línea guerrillera en mi actuación.
A partir de esa fecha regreso a la concepción de constituir un partido político de la clase obrera, de los trabajadores, de los campesinos, pero un partido político para la toma del poder. Si es necesario pacífica y también si es necesario violenta, pero que lo decida el partido. Un partido que debe crecer, que debe desarrollarse, que debe abarcar todos los municipios y estados del país para que pueda avanzar hacia la toma del poder. Esa fue la concepción de los 70s. Cuando regresé a México, al Partido Comunista Mexicano, pues me encuentro con que el partido ha estado trabajando. Me incorporo en Baja California como dirigente estatal y tenemos 3,000 hombres militando en el partido, jóvenes, la mayoría, mujeres, en muchos comités de pueblo, y entonces estamos tratando de crear conciencia, organización, ganar elecciones locales, y hacemos ese trabajo porque era indispensable. La creación de la conciencia revolucionaria en el pueblo es una tarea que si bien no la cumplimos en los 60 ni los 70, teníamos que empezar a realizarla, cumplirla en los 80. Pero nos damos cuenta de que el pueblo tiene sus propias señales, nos da sus lecciones de hacia dónde él quiere encaminar sus fuerzas. Y en 1976, cuando se lanza la candidatura de Valentín Campa, 1 millón de mexicanos votan por él. Eso nos da una cifra, una señal, eso nos da un camino. El pueblo quiere ganar por la vía electoral. En 1988, cuando nosotros ya como Partido Socialista Unificado pasamos a integrarnos al Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, junto con muchos otros grupos, sacamos, porque trabajamos por eso, más de 6 millones de votos. Entonces, ahí estaba la indicación del pueblo. El pueblo quiere esa vía, no quiere la otra, pero la otra la utiliza en términos de emergencia. Y en muchos pueblos de Michoacán, de Guerrero, Chiapas, el levantamiento zapatista, en muchos pueblos, el pueblo mismo decide por mayoría, decide tomar las armas y echar afuera a los bribones, los narcos, el ejército corrupto, las policías judiciales, etcétera. Y a la actualidad tenemos pueblos que ya tienen años en donde su gobierno es autónomo, soberano, están armados, tienen sus propias autoridades, ellos las nombran y no permiten que entren partidos políticos, ni el gobierno del estado, ni el federal. Y el ejemplo más claro está en Cherán, Michoacán. Si no han oído hablar de ese pueblo, en Google, dentro de esto de la robótica, pican ahí, Google, ponen Cherán y le va a aparecer información, pero sí en grandes cantidades. Y hay videos en donde les explican cómo se está organizando ese pueblo, sus proyectos productivos, la recuperación del bosque, etcétera. Pero para ello, fíjense, decidió todo el pueblo tomar las armas, todo el pueblo. Ahí no fue un pequeño grupito guerrillero clandestino, no. Entonces, ese es un camino. El pueblo mexicano está indicándonos dónde sí y dónde no se puede tomar a la violencia revolucionaria como una necesidad y ejecutarla contra los enemigos del pueblo. Pero también esas experiencias están acá en Guerrero, en las policías comunitarias. Esos pueblos también se han reunido masivamente en la plaza popular, la plaza del municipio, y han decidido, levantando la mano y levantando su pistola, de que el camino es el pueblo armado para sacar a los narcos, a los vividores y a los corruptos. Entonces, son varios caminos que escoge el mismo pueblo mexicano y que ellos lo llevan a la práctica. No necesitan que vayamos los iluminados de la guerrilla y nada de eso, no. El pueblo lo entiende, casi por intuición, pero también por muchas experiencias. Allí hay gente que ha tenido experiencias de lucha armada en muchas otras épocas, y entonces cuando encabezan ese tipo de decisiones, ellos es porque ya saben qué tipo de armas, cómo capacitar a la gente, etcétera. Entonces sería bueno que en una sesión especial invitáramos a un compañero o compañera de Cherán, a Nestora, la senadora, ahora es senadora, que nos explicara cómo llegaron a la decisión de crear la policía comunitaria, por ejemplo.
a Mireles, el doctor de las autodefensas, tiene además un libro sobre explicando lo que son las autodefensas. Sería bueno que lo invitáramos acá, para que sepamos que la lucha no es solo electoral, hay que combinarla, y el pueblo debe decidir cuándo tomar las armas para resolver los problemas en su localidad, que después, a lo mejor, sumando, multiplicando esas experiencias, llegaremos a tener un pueblo armado en algún momento, en este 130 millones de mexicanos, que eso sería lo ideal, porque un pueblo armado, ¿quién lo puede someter? ¿Qué corrupto puede sobrevivir? ¿Cómo nos pueden robar como nos lo hicieron hasta todavía hoy? Todavía hoy Peña Nieto se está llevando todo lo que puede llevarse y nosotros no tenemos manera de impedírselo. Si fuéramos un pueblo armado, Peña Nieto no estuviera vivo hace rato. Lo de la robótica también me interesa mucho porque efectivamente tiene que llegar, tiene que avanzar la tecnología, no la podemos impedir. Lo que necesitamos es apropiárnosla como pueblo, como sociedad. Los mexicanos necesitamos apropiarnos todos los conocimientos tecnológicos, incluyendo la robótica, la cibernética, etcétera, pero que sea nuestra, quitársela a los propietarios privados para nuestro servicio, y entonces no nos va a preocupar el desempleo, porque entonces va a haber empleo para todo mundo, pero no jornadas de 10, 15 horas, no, 4, 5 horas de trabajo para otras de arte, para otras de deporte, y todo el día estaríamos ocupados en crearnos como mejores seres humanos, ya no, sin tener explotadores en la cabeza, sin tener propietarios privados, Carlos Slim, ni nada de eso. Cuando logremos expulsar a todos los capitalistas y toda los medios de producción sean nuestros, de todos los mexicanos y de todos los seres humanos, porque esto hay que construirlo en todo el planeta, no nomás aquí, porque si nomás lo hacemos aquí como lo hicieron en la Unión Soviética, dejando a un lado, olvidándose que el imperialismo estaba creciendo, desarrollándose en todos los terrenos, ellos actúan y vienen y nos sabotean. Miren, aquí en Latinoamérica, muchos pueblos han estado liberando en la década de 2000-2010, hubo un resurgimiento de las fuerzas populares y echaron abajo los resabios de dictadura que tenían, porque muchos tuvieron dictaduras. Y Bolivia logró en 2006 llevar a Evo Morales a la presidencia, que todavía está allí y va por otro periodo. Surgió Hugo Chávez, Correa en Ecuador, los salvadoreños con el FMLN, que fue guerrillero, en Nicaragua, en Brasil llegó Dilma y Lula, en Argentina los Kirchner, formaron el ALBA, algunos de esos países, se avanzó mucho, pero el imperialismo está vivo, y mientras esté vivo y armado, es un peligro para nuestros pueblos y para nuestras dirigencias, y entonces ya ven lo que le está sucediendo a Brasil. Lula está encarcelado, un fascista está avanzando y es posible que gane las elecciones mañana. Entonces, las cosas no son sencillas, pero sí tenemos ese sueño de que se acabe el imperialismo, no solo el norteamericano, todos los imperialismos, de que toda la propiedad de los medios de producción pase en poder de los pueblos y entonces vivamos, gocemos la robótica, la cibernética, todos los adelantos tecnológicos, para beneficio del pueblo, para beneficio de nuestros jóvenes, para tener empleo todo mundo, pero pocas horas de empleo para que la mayoría sean de creatividad. Eso es en síntesis. Gracias. Bien, pues me dieron aquí una pequeña intervención, un compañero, a propósito de lo que estaba diciendo nuestro ponente de hoy. Después de que él haga la pregunta breve que tiene que hacer, en virtud de que ya mandó disculpas el ponente que iba a venir, en otra ocasión estará con nosotros, lo invitaremos, que es el ingeniero Arturo Martínez Nateras, que fue uno de los fundadores de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos en el 68, preso político, y se encuentra en activo, él vive en Michoacán,
manda una disculpa, entonces en otra ocasión lo invitaremos para que nos pueda dar su plática, que la dejaríamos pendiente. Y yo haría después una pequeña conclusión de 3, 4 minutos, tratando de resumir lo que él podía decir. A ver, el compañero quería intervenir, que sea breve, por favor. ¿Era una pregunta? Sí, adelante. Nada más una sola. Sí, sí. ¿Usted? Aquí está. Lo único que quería es invitar al ponente a que se una al movimiento enriquista. Mi abuelo también estuvo de acuerdo con todo lo que usted está diciendo. Claro que esta es una historia de 1952. Fue un fraude escandaloso de Estado, en el cual, pues la verdad todavía tengo yo mucho resentimiento por eso, ¿no? Entonces me gustaría vincular el movimiento enriquista con lo que usted habló hoy y tratar de unirnos, vincularnos para apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que no le vayan a hacer ningún daño y si en un momento dado no hay violencia, de todas maneras hay que estar preparados. Y qué mejor con la experiencia de usted y la historia del movimiento enriquista. Eso es todo, nomás era invitarlo. Gracias. El 7 de julio de 1952, los enriquistas fueron salvajemente reprimidos por ejército y policías del DF, la Alameda y sus alrededores. Murieron muchísimos, no sé, decenas. Pero ahí es donde señalo yo que empieza la utilización del ejército como policía político. Ya desde Alemán había empezado en el año 47 y 48. Bueno, yo trato de agarrar la historia de Lázaro Cárdenas para acá. Claro, si nos vamos más atrás, olvídate. Pero en este periodo después de la Segunda Guerra Mundial, que estos gobiernos se vuelven totalmente sumisos al imperialismo norteamericano y al Pentágono, nuestras Fuerzas Armadas están supeditadas al Pentágono, nuestros generales, nuestros altos dirigentes militares los entrenan allá, los asesoran, los forman, los educan, y entonces regresan y lo que hacen es reprimir al pueblo. Pero esa fecha necesitamos no olvidarla, porque es una de las primeras grandes represiones y matanzas, masacres, que se puede equiparar con la del 10 de junio, porque fue también en las calles. La de Tlatelolco, bueno, fue en una plaza, pero también fue más grande la de Tlatelolco que la del enriquismo. Pero efectivamente, de allí en adelante tenemos esa necesidad de cuidar nuestras fuerzas. Nosotros no aconsejamos a que ahorita tomemos las armas. La Ciudad de México ahorita está al contrario, avanzando en esta forma pacífica, y lo que necesitamos es reproducir, multiplicar este tipo de reuniones. Si esto lo tuviéramos en 1000 plazas en el país en este instante, otra cosa sería, porque estaríamos politizando, concientizando a nuestros compañeros. Lástima que aquí no hay jóvenes, pero lo que necesitamos es capacitar y politizar y formar a nuestros jóvenes. Los jóvenes del 132 surgieron, y principalmente de una universidad privada, la Ibero, y fue un estallido muy alegre, muy interesante. Yo andaba en todas sus manifestaciones, no me perdí ni una, pero sí vi un incidente y ahí empecé a tener una cierta desconfianza, cuando no quisieron o no querían que hablara Paco Ignacio Taibo II, allí en Chapultepec, en la puerta de Chapultepec, y ellos tenían en sus manos, eran los propietarios de los micrófonos, el aparato de sonido, y entonces Paco Ignacio se hizo para un lado y empezó a hablar sin sonido ni nada. Y yo dije, no, entonces está de pensarse, no es tan fácil dejar así tan en libertad de quién habla y quién no habla, porque Paco Ignacio, como todos ustedes saben, es de izquierda, y él a veces dice que es medio anarquista y medio comunista, pero es un hombre combativo, un hombre de primera línea,
Y entonces, le agarré la palabra, a mí se me hizo así como que las cosas ya no están encaminándose bien. Y luego salimos en manifestación y los muchachos, los juniors, decían, no, nomás hasta el Ángel, no, ni más. Los de la UNAM y los del Poli dijeron hasta Televisa y para allá nos fuimos. Entonces, había sus diferencias, había sus limitaciones. Por eso necesitamos un movimiento estudiantil renovado que nuevamente nombre las direcciones escuela por escuela, salón por salón, como lo hacíamos en el 67-68. Yo fui presidente del Partido Estudiantil Socialista de Economía y nombrábamos salón por salón 3 representantes y formábamos un consejo general de toda la escuela con esos 3 representantes. La escuela tenía 4,000 alumnos, entonces era una asamblea de representantes grandísima. Por eso se crearon tantas brigadas en el 68, porque ya teníamos la costumbre de organizarnos por salón y por grupos. Entonces eso necesitamos recuperarlo. Los jóvenes de hoy, cuando menos esta vez con la entrada del porrismo en Azcapotzalco, en la CCH, se organizaron rápidamente, 30,000 jóvenes ya estaban en rectoría, en la plaza, etcétera, pero fue como muy rápido, un chispazo, pero eso necesitamos repetirlo, necesitamos aconsejarlos, necesitamos, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, aconsejarles de que continúen con ese tipo de organización y de combate, que no se dejen, que saquen a los porros y que también vayan sobre los directores autoritarios y todas las autoridades que ganan un dineral. Ahí hay una desigualdad tremenda en la universidad, en la UNAM, con todo el prestigio que tiene y la queremos mucho, pero vayamos a ver cuánto ganan de sueldo los altos funcionarios. Están despegados totalmente del académico, y el académico es el que realmente trabaja, el que realmente allí pone toda su vida, todos sus esfuerzos, mientras un tipo por allá arriba en rectoría o en algún edificio gana 100,000 pesos y sin casi, pero es pariente de, o amigo de, o compadre de. Entonces necesitamos ir y poner orden en eso. Ya López Obrador nos dijo, aquí no pueden ganar más de 108,000 pesos, que es lo que yo voy a ganar. Y los de la Suprema Corte lo pegaron de gritos porque ganan 600,000 al mes. Entonces necesitamos poner orden en todo eso y no dejemos a López Obrador solo, pues. Todos los círculos, así como el nuestro, y los grupos y los sindicatos, necesitamos renovarlos, democratizarlos y apoyar todo este buen ejemplo que nos está dando López Obrador. Tampoco nosotros somos fanáticos de él, pero entendemos que si no lo apoyamos de abajo, pues allá arriba se lo van a hacer pedazos, los grandes tiburones del capital. Entonces, por eso, no hay que olvidar el enriquismo, de donde venimos, porque es parte de esta lucha de intentos de ganar las elecciones y la represión que se venía en esos tiempos salvajemente. Eso no hay que olvidarlo, hay que tenerlo en la memoria. Y por eso, si tenemos memoria histórica, podemos ganar las siguientes batallas. Gracias. Bien. Agradecemos al compañero profesor José Luis por esta intervención, por este apoyo a nosotros y a este círculo, y él está en la mejor disposición para volver aquí a platicarnos sus experiencias. Yo quisiera nada más concluir este ciclo de 3 charlas que organizó Bolsón Ciudadano a propósito de los 50 años del movimiento estudiantil del 68. Como ustedes pueden ver, ese movimiento que se realizó hace 50 años generó en este país un gran cambio que todavía dura, como si fuera una onda larga, así de esas que, una gran explosión, un Big Bang. Fue el 68 que generó todo un potencial de lucha en este país de diversos sectores, ¿no? Y el detonador fue el movimiento estudiantil. Por eso ya se concibe que el movimiento del 68 fue el movimiento social más importante de México en la segunda mitad del siglo XX. Y de ahí se han generado todo lo que hemos hablado y seguiremos hablando.
El mismo Andrés Manuel lo ha dicho en 2 ocasiones. En una ocasión allá en el Estadio Azteca, cuando cerró su campaña, que gracias a las luchas del pasado se podía generar todo ese descontento que se acumuló en los 30 millones de votos que se obtuvo para obtener el triunfo. Todavía no ganamos mucho, apenas vamos empezando. Y de eso depende de nosotros, de que esa victoria todavía no quede en promesa, sino que quede en hechos y que sirvan para el cambio verdadero de México. Por eso en todos los eventos y todos los conferencistas seguimos alertando a estar pendientes de que esto no se malogre, de que esa pujanza que se inició en el 68 siga generando el cambio profundo que necesita México. Y los estudiantes son y siguen siendo, a pesar de que su periodo como estudiantes dura poco, después llegan a ser ciudadanos incorporados a diversas actividades del país, siguen siendo un detonador muy importante, siguen siendo la levadura, como dice la canción, la levadura que nutre todos los movimientos sociales. Y hoy lo estamos demostrando. Hoy están muy activos en lo que está pasando en la universidad, a través de la interuniversitaria, que se reúnen, discuten, duran horas sus discusiones hasta llegar a acuerdos. Ese es un ejemplo de democracia, pero les falta dar el siguiente paso, construir su organización, como ya la hubo en el pasado, como ya la tienen los normalistas rurales. Los jóvenes, las normales rurales, a pesar de que son pocas ya, siguen manteniendo su federación de estudiantes campesinos socialistas de México. Por eso ellos actúan rápidamente, por eso están presentes en las luchas. Y hoy más que nunca, por el asunto de Ayotzinapa, que a todos nos indigna. Entonces, así todo el estudiantado nacional necesita consolidar su organización estudiantil, a la par con las demás organizaciones sociales que hay en México, de campesinos, de obreros, de no asalariados, de ciudadanos, de colectivos, de círculos de estudios como este, en fin, toda una serie de actividades, ¿no? Entonces, con eso quisiera concluir este ciclo y seguirlos invitando a que nos acompañen aquí en Buzón Ciudadano a cada sábado a nuestras actividades. Además, les recordamos que hay que ir a votar en contra del proyecto de muerte, en contra del aeropuerto. Localicen su casilla y hay que demostrarle a los tiburones del capital que lo que quieren construir no es un aeropuerto, sino una aerópolis, un gran centro de negocios donde se sigan enriqueciendo. Tenemos que parar ese genocidio ecológico contra México. Localicen dónde deben de votar, compañeros, y los invitamos a que lo hagan. De aquí a 8 días tenemos ya otro tema sobre la migración. Ya se repartieron los volantes, les rogamos que nos acompañen para dentro de 8 días, como siempre. La compañera les va a dar una información de algunas... ¿no? A ver.